Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es BN Recomienda, el espacio de recomendación de balance negativo, que con el regreso de balance negativo también vuelve BN Recomienda, porque es, todo entra en el mismo presupuesto, digamos, lo BN Recomienda y los episodios. Como ustedes saben, los BN Recomienda es más bien un episodio individual donde cada uno de nosotros, en este caso voy a ser yo, Gabriel, voy a estar comentando alguna lectura, alguna película, algo especial que bueno, no le dedicamos un programa entero, sino que simplemente hacemos constar su existencia, digamos, y bueno, y algún comentario breve como para que sentimos que pueda ser algo que pueda interesarle y pueda gustar a nuestros oyentes. En este caso quiero hablar de un libro que es Los Cantos de Maldoror, de Isidore de Ducas, el conde de Lautréamont, que en lo que sería la primera edición uruguaya del libro, que vamos a estar enseguida hablando de eso. Isidore Ducas nació en 1846 en una casa de la Ciudad Vieja, en la calle Camacuá, y murió en 1870 en París. Digamos, él era hijo diplomático, por eso en realidad vivió acá unos años y luego se fue a vivir al exterior. Escribió su literatura en francés, básicamente. Por eso es como una especie de, así como tenemos otros autores franco-uruguayo, bueno, que no queda del todo claro bien su filiación en el sentido de debido a lo que es la lengua, ¿no? de la obra. En 1869 publica Los Cantos de Maldoror. Son 6 cantos este libro, publicados en Bélgica a cuenta propiamente del autor. Luego hay que, según nos dice en el prólogo de esta edición, que ahora voy a comentar, habrá que esperar 20 años más para que recién en 1890 Los Cantos de Maldoror sean nuevamente editados en forma completa en París, ¿no? Y esa será la versión que luego los surrealistas van a ser los que lean y va a ser muy influyente para ellos, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata este libro? Es difícil de decir, es como una especie de obra poética, donde tenemos al poeta, que sería Maldoror, que se confunde en algún punto también con el propio autor. Ustedes saben que los que estudiaron, lo que fueron al liceo y estudiaron literatura, siempre se hacía esa diferencia entre el autor y el narrador, o el autor y la voz lírica, por ejemplo, en una obra poética, y a veces costaba que el estudiante entendiera su importancia. ¿Qué importa? Si es el mismo, es el autor, es como que es difícil distinguirlo. Hay que entender que el narrador, o mismo la voz lírica, es un desprendimiento del autor. Es decir, vivencia cosas, toma por reales cosas que al autor probablemente no le haya pasado. Por eso hacemos la diferencia. En este caso, si tenemos a alguien, a Maldoror, que realiza actos terribles, como dice en la propia obra, hay que entender que en definitiva no lo hace realmente, lo hace el personaje, lo hace esa otra versión. Y es importante esa distinción, porque en lo que sería el terreno de la ficción, el terreno de la realidad está el autor, y en el terreno de la ficción, que es real para el personaje, está el personaje, el narrador, la voz lírica. Por eso esa distinción no es antojadiza ni simplemente por una cuestión de, bueno, sí, un chuco de los profesores de literatura para hacer algo más complejo, sino simplemente es entender un poco por dónde va. Esta obra entonces es poética, pero en prosa. Los poemas en prosa, digamos, son bastante comunes. Hay algunos otros escritores uruguayos que han escrito así. Bueno, mismo Baudelaire, conocido por La Flor del Mal, también tiene los pequeños poemas en prosa. La prosa permite de alguna manera, si bien mantiene los elementos poéticos, hay como una idea general, una forma de escritura poética, no narrativa, lineal, sino que en realidad utiliza la idea de lo lírico, de lo poético, de expresar sentimientos, sensaciones, realidades, etcétera. No sigue una cuestión narrativa como si fuera un cuento, pero lo hace en prosa, lo cual permite de alguna manera un mayor juego con lo que es la escritura y un mayor juego en el desarrollo de lo que sería por ejemplo, en este libro encontramos muchas frases extensas, poco signo de puntuación, genera cierto agotamiento en la lectura, buscado, que de alguna manera es como una necesidad que tiene el poeta de explorar y de decir ciertas cosas, ¿no? Esta idea entonces de este personaje Maldoror, que se confunde, decimos, con lo que sería el propio autor,
claramente tiene esas reminiscencias, ¿no? Esas influencias que decíamos de la flora del mal se ven claramente. El poema, el libro empieza mismo diciendo quiera el cielo que el lector, hablándole, ¿no?, al lector. Recordemos, Baudelaire empieza la flora del mal con un poema prólogo, justamente es al lector. Y empieza diciendo, dice, a través de la ciénaga desolada de estas páginas sombrías y llenas de veneno. O sea, ya desde el comienzo, de alguna manera, Maldoror nos apunta cuál va a ser el contenido del texto. Página llena de veneno, ¿no? Ese veneno que va a afectar al lector por los contenidos en algún punto fuertes. Dice, solo algunos saborearán sin peligro este fruto amargo. Es entrar en la cabeza de Maldoror, en su locura, en los actos que comete. De alguna manera la obra también va por ese lado, en actos terribles que realiza, en cómo ve la realidad, su entorno, y de alguna manera cómo se inscribe él en ese entorno, ¿no? El libro tiene también mucho humor. Es imprescindible entenderlo para poder de alguna manera captar algunas de las cosas. Exagera algunas descripciones también en ese sentido. Digamos, en un momento del libro, para que entendamos, en el canto primero, él dice: hay que dejarse crecer las uñas durante 15 días. Oh, qué dulce es entonces arrancar brutalmente de su cama a un niño que todavía no tiene nada sobre el labio superior, y con los ojos muy abiertos, fingir pasar suavemente la mano por su frente, echando hacia atrás sus hermosos cabellos. Después, bruscamente, cuando menos lo espera, hundir las largas uñas en su blando pecho, de forma que no muera, pues si muriera, después no tendríamos el aspecto de sus miserias. A continuación se bebe la sangre lamiendo las heridas, y durante ese tiempo, que debería durar tanto como la eternidad dura, el niño llora. Nada hay tan bueno como su sangre, extraída como acabo de decir, y aún caliente salvo sus lágrimas, amargas como la sal. Hombre, ¿no has probado nunca tu sangre cuando casualmente te has cortado un dedo? Es deliciosa, ¿verdad? Pues no tiene ningún sabor. Es decir, hay una idea por parte del poeta de adentrarnos al lector en esto, digamos, en que nosotros mismos como lectores entremos en su locura y de alguna manera encontremos una lógica a sus actos, y ese camino es el que de alguna manera nos lleva a nosotros. Por eso la referencia al lector, que ya desde el principio lo hace, tiene como ese objetivo. Bueno, es peligroso para nosotros, es un veneno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos puede invadir y de alguna manera encontrar una lógica a las actitudes, ¿no?, que tiene Maldoror. Bueno, esa idea, digamos, obviamente en lo que acabo de leer, además de eso, que tal vez puede ser un poco fuerte, también es muy exagerado, y ahí se ve también esa cuestión humorística por parte del, ¿no?, por parte del poeta, en este caso del poeta autor, digamos, ¿no? Bueno, la obra juega mucho con eso, con la interpretación. De alguna manera Maldoror interpreta su realidad, su entorno, su vida, lo que él ve, su escritura. También hay mucha referencia a la escritura mismo de la obra. Por ejemplo, en el canto segundo él dice: tomo la pluma que va a construir el segundo canto, instrumento arrancado a las alas de algún pigargo rojo. Dice: ¿pero qué les pasa a mis dedos? Las articulaciones se paralizan cuando comienzo mi tarea. Sin embargo, tengo necesidad de escribir. Hay una necesidad de la escritura que exige la obra, y que el propio poeta lo hace. Y esa necesidad de la escritura de alguna manera refleja esa exposición, ¿no? Ese sacar afuera todo esto que tengo para decir y expresar. Ahora, todo esto que yo saco afuera puede invadir al lector. Y ese es de alguna manera el peligro que refleja la obra. Cómo de alguna manera eso se puede reflejar en el propio lector. Por eso mismo la obra juega todo el tiempo con eso. Juega con el lector, la cercanía con el lector, juega con la obra mismo. Bueno, estoy escribiendo esto a la vez que me pasa. Entonces, ahí tenemos en esa idea de lo que decía hoy, ¿no? Estoy escribiendo esta obra. Bueno, ¿quién escribe la obra entonces? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Maldoror es el autor, pero a la vez es de alguna manera la exteriorización, otra versión del autor, de Isidore Ducas. Bueno, de alguna manera todo el tiempo juega con eso. Bueno, por algo mismo Isidore Ducas se pone a sí mismo el conde de Lautremont. Hay como todo un juego constantemente que él tiene al respecto, ¿no? Y así pasa la obra. Hay imágenes para mí excelentes, muy fuertes, que crean un mundo original y conocido a la vez, que eso los mejores poetas logran hacer eso, ¿no? Que es de alguna manera poder reflejar ese mundo conocido pero a la vez nuevo. Es decir, los mejores poemas, los mejores poetas son aquellos que logran
crear algo nuevo en base a lo conocido, no es como la relectura de algo, ¿no? Y acá, en ese sentido, voy a hablar de otra influencia. Hay un escritor chileno que yo hablé de él en un episodio de otro podcast en el que participo, de Romino Puentes, que hablaba sobre Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, que él tiene una obra Altazor, que es su obra más famosa, que él escribió en Francia. También recordemos que para los latinoamericanos Francia es como, y también para los europeos, es como un centro cultural, como bueno, la cultura francesa. En Uruguay, por ejemplo, durante mucho tiempo se enseñó el francés en los liceos. Bueno, él tiene esa obra Altazor donde ocurre algo similar. Tenemos el poeta, que de alguna manera es el personaje, es Altazor, donde también en ese caso él recrea lo que es la Primera Guerra Mundial, las consecuencias, toma la realidad y es decir, toma mucho de acá esa noción de la creación en base a algo real, ¿no? De tomar elementos tradicionales y conocidos y en base a eso transfigurarlos, transformarlos en algo nuevo. Bueno, es un libro impresionante, totalmente recomendable, está lleno de imágenes increíbles, las descripciones son espectaculares, totalmente recomendable. Es un libro donde uno entra a leerlo y se pierde en él. No lo lean en el sentido de, bueno, a ver, voy a leer esta historia. No, es acá fuertemente poético. Si leyeron La Flor del Mal, les gusta Baudelaire, es una onda parecida, les puede gustar. Así que puede. La verdad que a mí yo lo había leído hacía mucho en el IPA, cuando estudié la carrera. Después no lo había vuelto a leer y ahora, aprovechando esta edición, lo retomé. Y hablando de la reedición, este libro editado en Uruguay, digamos, en editorial uruguayo primera vez, es una edición que está curada, digamos, trabajada y traducida en realidad por Ángel Pariente. Está tomada una edición española y de ahí lo retoma y lo cura el cuidado de Alma Boloni y Beatriz Bey, que bueno, que realmente la edición es espectacular. Está editado por Estuario, en realidad, Estuario en realidad es otra, pero bueno, la editorial que lo editó el año pasado, en octubre. Totalmente recomendable. La verdad que la edición es preciosa. Cada canto además comienza con un dibujo divino. Muy cuidado. Es una edición de bolsillo, pequeña, lo cual implica que se puede llevar a cualquier lado, no molesta. La verdad que la edición es impecable. Tiene una introducción muy buena. Leí yo hoy algunas cosas como para contextualizar, que sirve para contextualizar la obra, analiza aspectos de la obra, además, las influencias, te da como, incluso desde el punto de vista narrativo digo, desde el punto de vista de cómo está escrito, cómo está armada el texto, te da unas pistas. La verdad que es un prólogo precioso y la edición está muy buena, así que la verdad, totalmente recomendable esta edición. Y para conocer a algunos autores nuestros no tan conocido, en el sentido de que no tan populares tal vez, pero y que de alguna manera escriben de una manera distinta, algo distinto, también puede ampliar nuestra visión de lo que es la literatura, bueno, tal vez no 100% uruguaya, ¿no? Como este caso, pero bueno, en ese camino, ¿no? Es como en algún punto un autor internacional. Vieron que a veces con la cultura, a diferencia de otras cosas, en algún punto la cultura es internacional y la cultura dialoga entre sí. Entonces no hay límites fronterizos en la cultura, porque las buenas obras culturales dialogan entre sí, sean en películas, libros, lo que sea, no hay un diálogo constante entre países y entre culturas y genera una mayor cercanía por ahí que tal vez la geografía misma, ¿no? Así que bueno, Los Cantos de Maldoror de Isidoro Ducás, la edición de totalmente recomendable. La verdad que es excelente y en esta relectura la verdad me he impactado de ser un clásico, pero a la vez vigente. Así que bueno, esa fue la recomendación. Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Evox, estamos en Spotify, para que puedan escuchar nuestros episodios. Y también estamos, obviamente, en Twitter, @podcastbn. Y bueno, sí que estamos. Así que... Perdón, atención Maxi, ¿cómo? Y en YouTube también, exactamente. Estamos en YouTube, así que pueden escucharnos ahí. Si les interesa ver una imagen fija y gente hablando, estamos ahí también. Así que muchas gracias y nos reencontramos en el próximo Bene Recomienda o en otro episodio de Balance Negativo. Muchas gracias. Chau, chau.